Bueno, México evita el debate con Estados Unidos y exige frenar el tráfico de armas, pero seguimos un poco muy lejos todavía de esta mirada interna de las listas y de los que están presuntamente involucrados en temas de narcotráfico en los altos niveles de la política, particularmente de Morena, sin por ningún motivo sacar de la lista a muchos otros que no son de Morena, pero Morena gobernando tantos estados, pues se va a imaginar que hay mucha más exposición. Bueno, pero por lo pronto, con enorme gusto saludamos a Sofía Wet, especialista en seguridad y en muchos de estos temas. Querida Sofía, como siempre, enorme gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues con mucho gusto de saludarte también y como siempre aquí a tus órdenes. A ver, ¿en qué toma y daca crees que estamos? Porque por un lado, la presidenta dice, bueno, que ya no pasen armas, pero hay una mirada casi muy poco autocrítica, ¿no? O sea, se parte de la inocencia de las personas señaladas, que tiene lógica respecto al aspecto legal, pero no tenemos indicios de que Rubén Rocha Moya estuviera metido. Luego ve uno el caso de gobernadores de algunos estados y uno dice, híjole, pues, pero le quitan la visa, ¿no? A quien se la quiten y ni siquiera se preguntan por qué se las quitan. Más bien todo es, allá está la bronca, aquí no hay bronca. Esa es la impresión que da. A ver, ¿cómo ves las cosas, Sofía, y más con lo que se dijo el fin de semana? Pues mira, creo que hay varias aristas en este tema. En el primer punto, que son las declaraciones que hace esta funcionaria norteamericana, creo que también hay que comprender quién y por qué las hace. En el caso de Sarah Carter, su perfil es muy diferente a quienes habían estado ocupando esta posición del combate a las drogas en el gobierno norteamericano. En otras administraciones estos perfiles eran más técnicos, desde médicos o personal con experiencia en materia de seguridad e inteligencia. En el caso de Sarah Carter, de inicio es una comunicóloga, que realizó mucho periodismo de investigación en estos temas, lo cual jamás vamos a desacreditar que una cierta profesión te limite para ocupar cargos, pero la realidad es que ella nunca había participado en la administración pública. Tiene características como que hace declaraciones de alto impacto, o eso es lo que busca, y finalmente desde esta herramienta que es la comunicación y el periodismo de investigación, lo que hizo fue construir la narrativa, pues prácticamente que hoy tiene el presidente de los Estados Unidos, el tema del fentanilo, el tema del tráfico de droga, el tema de la frontera sur, etcétera. Por eso, justamente, en ocasiones en Estados Unidos se interpreta su nombramiento como un perfil afín al Donald Trump. La presidenta creo que es correcta a no entrar en el debate, ¿no? Fue más diplomática la presidenta y creo que hizo bien en reposicionar hacia el tema que históricamente nos ha preocupado, que es el tema de tráfico de armas, ¿no? Y que además ha tenido consecuencias en muchísimos contextos y en muchísimos sentidos. No podrías explicarte que una organización delictiva pudiera producir, transportar y hacer llegar droga a la frontera estadounidense si no tuviera una capacidad de fuego que le permita someter o combatir autoridades, ¿no? Entonces, alguien preguntará qué fue primero, el huevo o la gallina. Creo que pues perder el tiempo, entrar en el debate, pero una de estos factores no va a disminuir si el otro factor no disminuye también. El tráfico de armas el tráfico de drogas no va a disminuir si no disminuimos el tráfico de armas. Y todo esto, pues, lo que involucra, pues, es a funcionarios, porque cuando te digo de cooptar autoridades, pues también hablamos de la ineludible realidad que hoy muchos de los gobiernos municipales y estatales tienen voluntaria o involuntariamente por parte de sus titulares alguna relación con el crimen organizado. Oye, Sofía, ¿qué piensas de esto de las listas y de los funcionarios que presumiblemente están? Porque, digamos, cada semana nos iniciamos la semana diciendo, ahí viene otra lista, ahí vienen otros, y como sea, los 60 días están corriendo. Pues mira, yo creo que esta es una muy buena herramienta para distintos rubros, ¿no? Sí. En Estados Unidos hay un delito que es la conspiración, que no tenemos configurado en el sistema penal mexicano. El delito de conspiración hace y provoca que incluso aquellos personajes, incluso funcionarios que no estén involucrados directamente en ciertas conductas ilícitas, o sea, me refiero materialmente, puedan ser condenados por conspiración. En el caso de México es muy diferente porque puedes tener la sospecha, pero si no hay un hecho material que sea dato de prueba que los relacione, es muy complejo procesarlos.
de inicio yo creo que si homologáramos el tipo penal de este lado y de aquel lado, tendríamos grandes avances. No estoy justificando ni excusando el caso mexicano, por supuesto, pero también creo que como sistema no podemos basarnos en creencias que tengamos que comprobar al 100% en nuestro sistema penal. Tiene que haber este tipo de figuras delictivas que nos permitan que cuando haya elementos para poder acreditarlo, vayamos por quienes también sabemos que por omisión, decisión o complicidad, pues también participaron en los procesos. Entonces, incluso cuando existe la mejor de las voluntades, que bueno, aquí entramos en el terreno político, a veces es complejo poder acreditar la participación de un alcalde, de un gobernador, una gobernadora en ese tipo de conductas por las características del sistema penal legal mexicano. Y por el otro lado, el tema de las listas, pues ha sido interesante, ¿no? Yo creo que hay quienes desde su contubernio con el crimen organizado ven que esto es una ruleta y están esperando que salga o no su nombre, lo cual creo que en términos de elecciones va a ser muy interesante que quienes hoy vemos asomando la cabeza de todos los partidos políticos queriendo ocupar una posición, pues al rato uno de los factores que nos va a permitir saber si hay algún tipo de responsabilidad penal que no se haya acreditado en México, pero que sí exista en términos de su participación o colusión con las organizaciones delictivas, pues tendremos que ver si tiene Claro, visa, ¿no? claro, claro, claro. Oye, ¿qué perspectiva le ves a este asunto de los narcopolíticos? ¿Irá a Estados Unidos hasta el fondo? Cuando digo hasta el fondo no quiere decir que tenga razón, sino irá, o sea, tratará de seguir presionando, porque es muy difícil también de nuestro lado, Sofía, imaginar, más allá del tema de las armas, que por ningún motivo es un asunto coyuntural, es importante, trascendente, pero es muy difícil que con la gran presencia del narcotráfico no estén altos niveles de la política involucrados. Muy difícil, ¿no? Sería inexplicable, Javier. Yo lo he Inexplicable. comentado en muchas ocasiones que es a la policía o instituciones policiales a las que más se les señala o siempre estaremos escuchando políticos diciendo que hay que limpiar a la policía, cuando en realidad lo que tendríamos que limpiar es la política, porque quien ordena, quien manda, quien instruye, pues son las cabezas. No podría, a veces las instituciones policiales nacen sanas, se generan sanas, pero quienes la terminan corrompiendo en muchos de los casos, pues son los propios titulares del Ejecutivo Municipal Estatal, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser inminente para que disminuyan. Y ahora yo te agregaría un factor adicional. Si México fuera más avanzados en sus investigaciones de tráfico de armas, creo que sería una muy buena moneda de cambio o de Claro. presión también para poder detectar Ujú. funcionarios norteamericanos que estén relacionados con el tráfico de armas, Sí, porque creo que ahí es cuando entraríamos además en un tema no solamente de corresponsabilidad, sino de presión conjunta, de poder tener más cartas en la baraja y por parte de las autoridades mexicanas decir, tengo a estos funcionarios también tuyos, que son los que están volteando para otro lado o están facilitando el hecho de que lleguen más armas a México. ante la presunción, dejémoslo así mejor, Sofía, de que haya un acuerdo de paz esta semana entre Irán y Estados Unidos, Irán se ve medio receloso, pero parece que va a caminar algo. Te pregunto, ¿ya será el tiempo de que Trump se vaya sobre Cuba y sobre México? ¿O qué presumes que pudiera pasar, ya que, ¡pum!, quita eso de su agenda? Pues mira, yo creo que hoy México sí tiene niveles de cooperación altísimos con Estados Unidos. Han existido en esta administración, lo quieran decir o no, más allá del mensaje político, que además hay un factor, pareciera ser que este tipo de mensajes como el de Sarah Carter, lo que buscan es básicamente alimentar al electorado al que Donald Trump como presidente les prometió ir ¿Sí? tras el tema del tráfico de fentanilo, o sea, es estar administrando los mensajes incluso. Entonces, regresando al caso de México, yo creo que no es que vaya por México, probablemente los mensajes políticos van a continuar y creo que el reto es no engancharse, sino mantener en lo técnico, en lo real la cooperación, porque la cooperación sí ha existido, Javier. Ahí Sí. está presente y ha logrado grandes resultados, como incluso la detención, sí con información de agencias estadounidenses, confiando en las agencias mexicanas, en las instituciones mexicanas, como la detención de grandes narcotraficantes que no habíamos visto pues prácticamente en el sexenio pasado de este tipo de detenciones, por el contrario, vimos su proliferación. Sí. Ahí tenemos datos que a lo mejor alcanzas a ver en tu pantalla. Artefactos asegurados
18,000 con origen en Estados Unidos, ni más ni menos que el 78%, Sofía. Efectivamente, alrededor del 78% de las armas, vamos a ponerle casi 80, Sí. provienen de Estados Unidos, y que además por el volumen, Javier, creo que es muy importante no entender o no creer que estas armas vienen en una cajuelita de un carro particular. Estamos hablando de un tráfico de armas a alta escala, que requiere también de un tema de corrupción del lado estadounidense. Por eso lo que yo te hablaba también de poder detectar del lado mexicano quién del otro lado está facilitando este tipo de acciones. Y eso, además el 78% identificadas, pero yo agregaría el tema de las armas que vienen ciegas, es decir, que no puedes alcanzar a identificar, que creo que es alrededor del 5%, cuál es su origen. Entonces, pues sí, es un número alto, complejo, y que también del lado mexicano yo creo que el hecho de reforzar las fronteras mexicanas y también detectar redes de corrupción dentro de nuestra propia nación es indispensable, porque sí tenemos el tema del combate a las organizaciones delictivas, narcolaboratorios, etcétera. Pero regreso al tema, esto no está entrando en cajuelitas. ¿Quién del lado mexicano está también facilitando? Y un punto importante, Javier, que hay armas que circulan hasta 800 kilómetros por carreteras mexicanas. Sí. ¿Cómo viajan tanto? Sí, claro, claro. Sofía Huet, como siempre, muchas gracias, Sofía. Te agradezco. Que tengas buena semana. Igualmente, excelente inicio de semana. Muchas gracias y siempre aquí a tus órdenes. Muchas gracias, como siempre, Sofía. Gracias por tu tiempo.